Hola a todos y feliz sábado 17 de octubre, sábado con olor a madre. Allá en la cúpula la estamos viendo a la Virgencita que de lo alto está pendiente de todos sus hijos, como una mamá que se sube a una terraza para estar pendiente de que todos sus hijos estén bien. Ella también está pendiente de nosotros y nos acompaña, y como siempre nuestras peticiones se las presenta al Espíritu Santo. Que el Señor a todos los bendiga en este día, y pidamos precisamente el Espíritu Santo que nos acompañe para leer la palabra, para proclamarla y para meditarla. En este día el Evangelio, según San Lucas, nos dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que a quien me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante los ángeles de Dios. Pero quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará pecado. Cuando los conduzcan ante las sinagogas, ante los jefes y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que deben decir. Hermanos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio tiene tres partes como muy bien definidas. La primera, esta parte donde dice el Señor: les aseguro que aquel que me reconozca delante de los hombres, es decir, que reconozca, profese su fe sin miedo, sin penas, sin arrepentimientos, dice, yo lo reconoceré delante de los ángeles en el cielo. Es decir, yo voy a interceder por aquel que en la tierra me reconoce y profesa su fe en mí. Ciertamente este evangelio, este versículo es un versículo que nos impulsa mucho al tema de creer abiertamente, de tener una fe firme y estable en el Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de que te persigan, de que te critiquen, de que hablen mal de ti, a pesar de que se burlen de tu fe, de todo eso, ten ánimo, no desfallezcas, que el Señor te dice: yo estoy contigo y te voy a reconocer delante de los ángeles, es decir, te voy a reconocer en el cielo ante mi Padre Celestial. Caso contrario, si lo niegas, aquel que se llama católico, aquel que se llama cristiano, pero cuando llega el momento de la prueba o cuando tiene que defender principios de la vida, de la fe, dice que no, que eso no. Aquel que va contrario a los principios de la fe, pues está negando al Señor. No tiene una fe auténtica. Muchos de nosotros, y ese es un gran peligro, puede ser que vayamos a la Santa Misa, que oremos piadosamente, pero voy a colocar un ejemplo. El médico que se profesa cristiano, no hablo de uno en particular, es un ejemplo abierto, pero cuando tiene que luchar contra el aborto, aprueba el aborto sin problema. ¿Qué fe es esa? Aquellos que promueven la muerte, pero se santiguan o creen, entre comillas, ¿qué fe es esa? Están negando al Señor con sus hechos, lo profesa con sus palabras, pero lo niega con los hechos. Y ahí viene la segunda parte del evangelio de hoy, que es clave entenderla, porque dice el Señor: cualquier cosa que diga contra el Hijo del Hombre se le perdonará. O sea, el Señor te perdona hasta que hables mal de Él, pero lo que sí no te va a perdonar, que esto es lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo, es que neguemos que Jesús es el Señor. Aquel que niegue que Jesús es Cristo, conociéndolo, porque hay mucha gente en el mundo que no lo conoce, por eso no profesa la fe en Cristo. De ahí la misión de los cristianos de llevarlo hasta el confín de la tierra. Pero hay mucha gente en el mundo que no cree en Cristo, no lo profesa, por tanto, pues no hay problema. Pero el problema es que, habiendo escuchado hablar de Cristo, niegue que Cristo es Dios con nosotros, que Dios se encarnó. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, porque es precisamente el Espíritu Santo el que hace que nosotros profesemos la fe en Dios. Es en la carta a los Gálatas, San Pablo va a decir en el capítulo 4, va a decir que nosotros por el Espíritu llamamos a Dios Abba, Padre, y es ese mismo Espíritu de Dios el que nos permite también profesar que Jesús es el Señor. Pero si nosotros negamos radicalmente y no dejamos entrar a Cristo en el corazón, pues no, digamos, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No nos da la gracia, no nos abrimos a la gracia para que obre en nosotros. Y la tercera y última parte de este texto dice: cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los jefes, las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en el momento lo que hay que decir. Creo que notaron ustedes que hoy, en este día con olor a madre, el evangelio tiene mucho sabor a Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos dará fortaleza para profesar abiertamente nuestra fe, aunque nos persigan. El Espíritu Santo nos da la capacidad de reconocer a Dios como Padre, y el Espíritu Santo nos prepara para la prueba. Es decir, nos prepara y nos pone las palabras en los labios, en el corazón, para permanecer firmes en los momentos de persecución. Tantos mártires en la historia de la iglesia, eso fue lo que los fortaleció. Muchos pensamos, caramba, si a mí me llegara el momento del martirio por la fe, yo tal vez no sería capaz, yo huiría. Pero cuando llega ese momento, créanme que el Espíritu Santo ha tomado a los mártires y por eso les ha dado la valentía de permanecer fieles y de responder atentos. Recuerdo San Lorenzo, el diácono, cuando el emperador le dice, tráeme los tesoros de la iglesia. Y él fue y trajo a todos los pobres, a los enfermos, y le dice, aquí está el tesoro de la iglesia. Esa valentía solo la da el Espíritu Santo. Murió mártir. Gracias al Señor por tantos testimonios, porque la sangre de esos mártires es la semilla de tantos cristianos. Gracias al Señor por tantos cristianos en el mundo que en este momento están siendo perseguidos y están ahí firmes, porque el Espíritu de Dios está ahí fortaleciéndolos y asistiéndolos, y son ejemplo y son bandera insignia para todos los que nos llamamos y profesamos la fe cristiana católica. Que el Señor a todos en este día los bendiga, la Virgen los acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.